Este podcast viene a todo cuestionar. Este es tu espacio, ven y hazlo sonar. Ven y hazlo sonar. Generación Atlántica da mucho de qué hablar. Raíces en el agua y miradas hacia el mar. Unidos por la historia que nos vuelva a conectar. Bueno, pues resulta que estamos ya en el cuarto capítulo y en el último del año, eso sí es verdad. Y es que me parece alucinante que hace un momento estábamos empezando y mira dónde estamos ya. Y para hoy tenemos una invitada súper especial, la tengo aquí a mi lado, Lucía. Bienvenida. Muchas gracias. Para empezar, como, bueno, ya más o menos vamos sabiendo cómo es la dinámica, ¿no? Entonces, para empezar siempre me gusta hacer unas preguntas como muy básicas, ¿no? Como por ejemplo el nombre, Lucía Rodríguez, edad. 26 años. Hay gente que no le gusta decirlo, ¿eh? Pero bueno, por ahora me he encontrado con gente que sí, así que Yo- adelante con la juventud. Yo me equivoco a veces, o sea, digo que tengo menos. Una vez me pasó con una de las invitadas que estábamos hablando primero entre nosotras, ¿no? Mientras montábamos todo el espacio y me decía, ay, espérate, ¿cuántos años tengo? Se quedó como pescando, ¿no? Y es que es verdad que muchas veces Yo un poco pasan más cosas. asimilo, tengo 30 menos 4. No, todavía eso no se dice. Bueno, luego, isla de residencia, Tenerife. muy bien. ¿Y a qué te dedicas, si podemos saberlo? Soy periodista, pero ahora mismo estoy un poco desvinculada de la profesión y ahora mismo soy administrativa. Vale, bueno, maravilloso. Y mientras al final llegamos un poco a fin de mes, aunque a veces es un poco complicado, ¿no? No suelo llegar, pero bueno. No, solo que la situación es bastante precaria, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, dentro y fuera del podcast. Lo que es el trabajo de la juventud hay que tratarlo con calma y sobre todo darle la importancia que tiene y hablar de ella como hay que hablar. Pero bueno, más allá de eso, también suelo empezar siempre con un bloque de preguntas totalmente random, un poco para conocer mejor a la persona a la que tenemos aquí. En ese sentido, la primera pregunta es, si solo pudieras escuchar a un artista o una artista para el resto de tu vida, ¿cuál sería? Dua Lipa. Es que no sé ni para qué te pregunto. O sea, siempre, desde que la conozco Sí. desde que tengo 17 años, Súper siempre ha fan. sido de ella, sí, ¿Y sí. la has visto en concierto, no? Sí. La Eso vi no me pasó. vamos, la distancia que hay entre la La cámara y nosotras. y nosotras, sí. Porque la casualidad que cuando fui al concierto en el Wizzing en Madrid, Sí. un portero, o sea, un segurita que estaba Sí. por ahí, y yo, la verdad, no había ido nunca en mi vida por esa zona, entonces le dije, mira, pues, ¿qué puerta puedo ir? ¿Hay alguna puerta que haya menos gente? Porque había gente que había acampado. Vale, Yo tampoco, guau. yo era fan, ¿no? Pero tampoco conocía a nadie con quien acampar. Ya. Igual llego a conocer, igual llego a acampar. Seguro. Entonces me nota el acento y me dice, ay, ¿eres canaria? Y le digo, sí, me dice, yo también. Le digo, ¿soy de Tenerife? Me dice, yo también. Y cuando le digo que era de la Verdellada, me dice, no puede ser, yo también. Eran vecinos prácticamente. Sí, o sea, yo no sabíamos quién era el uno del otro y me dijo un truco y al final entré por detrás y me dijeron, cuando te digan que no corras, corre. No te preocupes que no te van a echar. Me encanta. Y entonces entramos, me acuerdo que ahí ya sí que se hizo como un conglomerado de canarios y canarias que no Vale. conocíamos de nada, pero el acento, lo típico, nos Claro. empezamos a reconocer así. Y corrimos y la teníamos como si estuviéramos en la zona VIP y ahí todo el concierto. Wow. Sí. Fuerte. Es más, yo chillaba tanto que ella a veces me miraba como, esta tía está loca, ¿sabes? Y yo en plan me da igual, me has mirado Con a los número ojos. uno. Total, sí, sí. Me has sí. mirado a los ojos, sí, sí. Guau, qué fuerte, qué chulo. Sí, sí. Luego, como te decía, no tiene nada que ver, pero me gustaría saber si tienes comida favorita. A ver, a mí me encanta comer verduras, pero es verdad Vale. que mi perdición es la pizza. Y es que me salvó la vida literal, y cuando digo que es la pizza, y me dicen, ¿cómo te salvó la vida? Es que yo de pequeña tuve, en ese momento se llamaba anorexia infantil, Sí. pero era como que mi cuerpo no toleraba en general los Ah, alimentos. vale. Entonces, en primeras navidades fueron en el hospital, todo era por sueros y tal. ¿Qué era eso? Y un día mis padres estaban como en la salita, no sé, no me Mm. acuerdo porque yo era bebé. Sí, sí, sí. Bueno, tendría ya los dientes para poder comer, eso sí. Mm. Entonces, como que mis padres estaban comiendo pizza y yo como que olí y les pedí, y era la primera vez en un montón de meses que Que comías. quería comer yo, en plan, pidiéndolo. Ah, Comí vale. pizza y literalmente me dieron el alta a poco tiempo, o sea, de verdad que es real la historia. Entonces, cuando mis padres me contaron la historia, porque yo tenía 6 años así, le decía a mi madre, que yo paso por una pizzería, mamá, y es que se me hace la boca agua, y me dice, pues claro, si te salvó la vida, y yo. Tal cual. Entonces me lo explicó y Qué real. curioso. No había nada médico que me salvara, pero la pizza sí. La pizza. Sí, Larga vida la pizza total, entonces. total. Oye, pues mira, qué curioso. Y solo una pregunta, ¿con piña o sin piña? A ver, depende, me da igual, en verdad. Vale. Yo soy de pizza carbonara que no Vale. lleva piña. No, Pero claro. si es una tropical típica de jamón, Sí. queso, champiñones y lleva un cacho de piña, no me importa. Vale, vale. No la pido, pero si está, no me importa. Yo confieso aquí ante todo el mundo que yo sí soy de los que la pide con piña. Y si no lleva piña, pido el extra de piña.
O sea, me gusta. Le da como un puntito así, Sí. ese contraste dulce-salado, a mí me gusta. También depende de cómo esté, no el sabor de la piña, sino la textura de la piña. Ah, bueno, Como sí, que la eso sí, mastiques eso y no sí. sea como... Ese Blandy Blue medio raro. No, sino que esté perfecta. Claro, si sí, está eso sí. perfecta, Eso échamela sí, como sí. si no se la quito y que se Pero rompa yo un soy poco mucho el de tomate. hacerlas en casa, por ejemplo, en plan, no la pizza en sí, porque la masa pues no tengo yo manos de Yo masa. la hago la con verdad. fajita. Exacto, en plan, a veces me da como un poco de rollo así la cena, entonces me preparo pues la típica fajita, le pongo las cosas y le pongo mi señora piña. Ah, pues Sí. muy bien. Yo orégano, eso sí que me... Ah, Sin qué orégano rico. no como Uf, nada. qué rico, No le qué echo el rico. potaje porque es pasarse, pero... Ya me parece demasiado ahí, pero bueno, sí es verdad. Sí. Y luego, el peor consejo que te hayan dado en tu vida, el peor, no el mejor, el peor. Que me calle. Pero yo, pues, Que tengo que estar más calladita, sí, que hay que tener eso, que esté un poco más alejada de ser realista o de... No, porque no es que me calle, en plan no seas bocasa, sí, sino siempre ha sido... sobre todo, no solo que me lo digan, sino que me he enterado de que lo han dicho de mí, Vale. yo sí que debería estar un poco más calladita. ya. Eso. Pero es verdad que, de hecho, por eso te traemos aquí, porque eres una persona que habla de las cosas de las que normalmente no se habla, o sea, le das voz y visibilidad a temas que a veces se quedan ahí como precisamente medio de lado. Y hay muchas cuestiones de las que podemos hablar, de hecho yo creo que este capítulo sería inmenso, pero me gustaría empezar hablando y preguntándote directamente si la migración en Canarias es un problema, que hay mucha información y desinformación al respecto. Me gustaría conocer tu opinión. La migración en Canarias es un problema. Depende, porque el problema es que hay muchos tipos de migración y solamente se habla de la que visualmente se ve llegando a las costas, ¿no? En cayucos o en pateras. Entonces, como entiendo que la preguntaba por ahí, porque Sí. es lo que se suele decir, Sí, no es un problema la migración, es un problema cómo tienen que venir esas personas, porque tienen que venir esas personas, el trato que se les da, los años que pasan para poder tener algún tipo de regularidad, o sea, de regularización, para poder acceder a Ujú. trabajos un poco más dignos. sí, Entonces, para mí el problema no es la migración, evidentemente hay que tener, hay que tratarlo de otra manera, ¿no? Porque para mí hay dos polos, está el polo que evidentemente va totalmente en contra de la humanidad y también está el otro polo en el que se callan, como Sí. porque piensan que hablar de migración está mal o tal, y al final el dejar la migración tan atrás hace que haya barrios que se sientan fuera de sus propios barrios, y eso hay que decirlo. Es Claro. decir, pongo un ejemplo, el campamento de las raíces sí. se instaló en un pueblo minúsculo de personas contadas. Les dijeron que Sí. se iba a hacer temporal y llevan 4 años y medio. Entonces, ahí sí es un problema. ¿Por qué? Porque le has arrebatado la normalidad a las personas de ese pueblo. Claro, Entonces, ¿cómo se vuelven esas personas de ese pueblo? Muchas racistas, claro. porque su normalidad la han perdido. Ya. Donde antes pasaban caballos y un par de coches de ir al campo, ahora pasan miles de personas Claro. que no conocen el idioma, que tampoco conocen la convivencia de la zona, que no saben adaptarse, porque no están en un proceso de adaptación, están en un Claro. proceso de acogida en el que ahí están, ahí Claro. los sueltas, no tienen ningún tipo de actividad, no les permites trabajar, no les permites hacer nada, están ahí sin saber cuánto tiempo están, Qué horror. porque por lo menos ahora hay unos límites, pues no están Sí. más de un mes a lo mejor, en algunos Vale, casos, pero es que vale. antes se pasaban 6 meses. Esas personas que se pasaban 6 meses en un campamento, ¿qué hacían? Esos eran los que al final sí que se adaptaban al pueblo y conocían Sí, a la claro, gente. claro. Pero claro que es un problema el hecho de que no se gestione bien, y sobre todo ya si vamos a la parte de menores migrantes, Sí, es otro rollo. Y el problema ahí no son los menores, ahí el problema es la gestión, tanto de Canarias como del gobierno de España, y sobre todo de las asociaciones a las que se destinan esos miles de millones de euros para que sean sus tutores legales o sus responsables, y no son nada responsables. Suelen ser matones de discoteca y gente sin formación ni ningún tipo de tacto con personas con otras migrantes. personas. Precisamente también me llama la atención conocer, saber de alguna manera, de primera mano, porque además tú también has estado o estás todavía en Hay Raíces, ¿no? En plan, Sí, soy la presidenta. la presidenta, vale, perfecto. Precisamente entiendo, supongo, ¿no? Que conoces pues de primera mano esos problemas con los que llegan y se enfrentan, ¿no? O sea, el tema del idioma, por ejemplo, que lo acabas de Eso es comentar, inicial. es básicamente eso. O sea, muchas veces quieres como interactuar, pero no puedes porque no hay como un elemento en común, más allá de a lo mejor algún gesto, alguna cosa, ¿no? Ujú. Entonces, sí que quería saber un poco cómo se gestionan todos estos problemas que se pueden encontrar de entrada. A ver, es verdad que la barrera idiomática es un problema, sobre todo pues para ellos, ¿no? Claro. Ya no solo para los de aquí, sino para ellos, porque ya sea que tienen un dolor de muela, ya sea Claro, que están no tristes pueden. y no pueden expresarse, Claro, claro. o que tienen cualquier tipo de necesidad, o simplemente conocer al otro, Claro. pues es un problema. Pero, por ejemplo, yo recuerdo
No es un problema, es una barrera. Yo Ujú. recuerdo que cuando yo llegué al campamento, yo lo hice además con dos compañeras periodistas mayores que Sí. nosotras, Vale. que fui con ellas dos como un poco a llevar ropa y tal, Ujú. y viví de mis primeros ataques de ansiedad porque me puse súper nerviosa, porque no sabía qué me estaban diciendo, qué me Claro. estaban pidiendo, yo no sabía si lo que me pedían era ropa o qué es lo que necesitaba, entonces me Claro. puse como muy, no entiendo, no entiendo. Y Ya. al final, cuando pude un poco, dije, a ver, existen los traductores para algo, Claro. estas personas, muchas, en África hay un montón de colonias francesas, por lo tanto se habla mucho francés, también se Ujú. habla mucho el inglés. Dije, Vale. vamos a intentar poner el traductor francés e intentamos Claro. dar una vuelta. Y, o sea, lo que más me llamó la atención fue que esos chicos que primero conocí, lo que querían era que yo volviera al campamento, pero no para ropa, sino para ser su amiga. Ah, por favor. Entonces ahí dije, Para socializar, a fin de para cuentas. socializar, para entender dónde están, quiénes les rodean, a qué Claro. lugar nuevo han llegado, porque, o sea, hay que pensar que ellos van a Europa. Ellos salen de allí pensando que Claro. vamos a Europa. Pero no- Europa para ellos es a lo mejor lo que han visto en vídeo y las mentiras que les han contado. Claro. Cuando llegan aquí y ven que Europa es, muchos llegan al Hierro, que es el Hierro, Ya. que es Gran Canaria, que es Tenerife, ¿sabes? Entonces, un poco el poner en situación, en dónde están, Vale, vale. que incluso normas de convivencia básicas de, por ejemplo, pues no se tira la basura al suelo, hay Las muchas normas que son de cosas. circulación a la hora de cruzar por un sitio y por otro. Eso era algo súper importante que les explicábamos a los chicos porque al final viven en una zona con muy poca luz, una Claro, carretera sí. general de la Esperanza, muy peligrosa incluso para nosotros Muy mismos en transitado, coche, sí, sí. o sea, es muy transitado de día y de Sí, noche. sí, sí, cierto. Entonces, yo recuerdo decirles, chicos, tienen que ir por los pasos de peatones, o si no van por los pasos de Claro. peatones, tienen que esperar a esto, o sea, no porque ustedes crucen, La tienen gente no se va a prioridad. parar, claro. O sea, parecen cosas muy básicas para nosotros, pero bueno, que si nosotras que somos conductoras, ¿cuántas personas no Sí. cruzan sin paso de Sí. peatón o se tiran al paso de peatón? Y Entonces, luego si también están los conductores que a la inversa, ¿no? En plan que tú eres en ese momento peatón, vas a cruzar con toda tu prioridad, porque es un paso de peatones que no tiene semáforos que tal, entonces tienes la prioridad, ¿no? Y va el conductor o conductora y se lanza como si fuera la autopista. Claro, que aquí también vivimos con ciertas normas de convivencia y la mayoría se las saltan o nos las saltamos porque todos tenemos que reconocer que todos nos habremos saltado 1000 veces normas de convivencia Yo me acuerdo o de circulación. justo una de circulación una vez que era de noche, era la típica zona donde no había iluminación y tal, y pues ibas con los faros del coche y ya. Y de repente veo como una sombra y era una persona que iba a pasar el paso de peatón, pero es que no lo, de verdad, jurado que no lo vi. Claro, pues una O sea, persona negra, con ropa oscura y sin luz, imagínate, es un peligro. es un peligro, es un peligro. Entonces, Total. pues sí, pero cosas básicas, digamos que esa barrera, poco a poco, a mí una de las cosas que siempre más me ha gustado del campamento es poder dar clases de español. Vale. Y siempre para mí ha sido un feedback, no es en plan, ven y te enseño español porque tú Claro. estás aquí, yo también quiero aprender tu idioma. Claro, claro, claro. Entonces poníamos en la pizarra francés, inglés, Qué español y luego, por ejemplo, el Wolof, que es un idioma muy Sí. que se habla mucho pues, en Senegal, es la principal lengua. Vale. Luego en Gambia también, luego en Mauritania no se habla, pero la entienden mucho Vale, por vale. el tema de al final laboral y todo eso. Ok. Entonces aprendí Wolof, luego también aprendí un poco de árabe, pero muy mínimo porque es verdad que Vale. ellos hablaban mucho francés. Vale. En Marruecos se habla mucho francés. Sí, Entonces me era más fácil porque yo entendía francés. claro. Y ahí, o sea, me recuerdo que a lo mejor en 10 minutos hablaba español, inglés, francés, Wolof, de repente 3 palabras en árabe. Claro. Entonces era un rollo para mí súper cultural y Claro. cada vez que voy al campamento para mí es como un viaje. Porque Vale. vas, te enfrentas a situaciones súper diferentes. Yo reconozco que la mayoría siempre han sido buenas. O sea, sí, ellos viven una situación delicada, pero como nosotros. Nosotros también tenemos situaciones de vulnerabilidad. Sin duda. Yo también lo sufro con el alquiler, lo sufro con la carretera, lo sufro con cómo estamos viviendo en Canarias. Pero, y aunque ellos también tengan esos problemas, siguen siendo personas normales, que tienen una Claro que conversación, que tienen una risa, que tienen una historia. Entonces, para mí, si yo sigo aquí casi que 5 años después, Sí. es por eso, porque para mí me ha aportado más de lo que me ha quitado, aunque evidentemente tengo mucha empatía y también me pesa mucho. A ver, es que el tema de la empatía yo creo que es también un gran melón. Siento que de alguna manera se ha como no perdido del todo, porque yo por lo menos sigo viendo a mucha gente comprometida y de hecho toda la gente que ha pasado por aquí, la que falta por pasar, sí que demuestran, ¿no?, ese compromiso y esa empatía por la persona que tienen al lado, por algún colectivo en concreto que deciden pues dar como un pasito adelante, ¿no?, y alzar la voz en ese sentido. Pero sí que parece que a veces olvidamos que esa persona que efectivamente viene en un cayuco es una persona. Tiene una Entonces, historia detrás. exacto, tiene efectivamente una historia, unas necesidades y que al final, igual lo que tú estás diciendo, igual que yo aquí puedo tener unas necesidades determinadas, esas personas que vienen de fuera, que literalmente vienen sin nada, más todavía. Y Entonces, tampoco les dan nada. claro, bueno, como que no, ¿y las paguitas? Ojalá. O sea, yo creo que quien crea
que a una persona migrante que no tiene papeles en regla se le da una ayuda, es totalmente un ignorante. O sea, totalmente un ignorante. Y quiero volver en plan, o si quieres nos metemos un poco más Sí. adelante en eso, pero quiero volver a la parte de la historia de la persona Sí, y el claro. prejuzgar, porque evidentemente yo también me he tenido que deconstruir. Cuando nosotros íbamos ahí, íbamos un poco, sin querer serlo, ¿no? Pero íbamos como de salvadores blancos. Ya, Y ya, es algo que no te das cuenta porque siempre, yo recuerdo, yo estudié en un colegio religioso, por eso soy atea, creo. Entonces, Ya somos recuerdo que vinieran los misioneros, ¿no? Y las Sí, es imágenes verdad. que te ponían eran personas negras, desnutridas total, Cierto. como si África fuera un país, no un continente con miles o sea, 57 países. Sí, sí, sí. Situaciones totalmente diferentes. Dentro de un país hay ricos y pobres y muy pobres, igual que en España, igual Tal que en cual. Canarias, igual que en Tenerife o en cualquier pueblo o barrio. Entonces yo tenía esa imagen de uff, y claro, llegas ahí, claramente ves chicos que son que son corpulentos, que están fuertes. ¿Por qué? Porque son personas que trabajan en la pesca, que trabajan en el campo, que te hacen trabajos de fuerza, que toda su vida han tenido que trabajar con su fuerza, por lo tanto son personas que están muy fuertes. Claro que sí. Entonces eso ya es un choque, ¿no? Pero nosotros llegábamos ahí y aunque la persona que teníamos delante tuviera 40 años y nosotras 22, yo le trataba como si fuera un crío. Y era Ya. algo que lo hacía como sin querer y era un poco desde el respeto, ay, cariño, ay, no sé Sí, qué, claro. no sé cuánto. Desde el cariño, desde intentar precisamente como ayudar, ¿no? Claro, pero Y al final es verdad que tienes como ese perfil de sí, vengo a salvarte. por hay lo que menos. deconstruirse mucho y yo reconozco que yo también tuve mis errores a la hora de infantilizarlos, a la hora de Ya. eso, de hablarles como si fueran unos críos cuando tienen una historia de vida y unas historias mucho más heavy que la mía y que la de cualquiera. Ya. Todos. Entonces, y luego también la parte de los marroquíes, que es como, Sí. no, marroquí. Esa frase, es que esto me la han dicho mucho a mí, mucho Sí. a mí, se piensan que para mí es algo normal. No, es que a mí los negritos, que ellos, esa sonrisa, ellos son muy agradecidos, pero los marroquíes, no. Y yo, esa frase me la dicen a mí Sí. gente muy conocida, para mí, Sí. y yo decirles, tú lo que eres es un ignorante. O sea, para ti una persona es según el país de procedencia, entonces eres un ignorante. No tienes ningún tipo de conciencia en la vida. Entonces yo tengo tanto amigos marroquíes como senegaleses, Sí. como de Gambia, como de Mauritania, como Sí. del Sáhara. Entonces no tiene nada que ver. Y es verdad que yo recuerdo un estigma que me quité que tenía que ver con un chico de Marruecos. Sí. Era un chico que cuando repartíamos ropa era súper problemático. O sea, no había manera de que respetara la fila, que eso pasa en general, ¿eh? Porque al final tú tienes frío y por lo tanto tú también quieres Sí, una claro, chaqueta. claro. O sea, Y todo a el la mundo la mayor quiere. brevedad. Exacto, entonces era como, no, aquí no hay, no, orden y tal. Pues este chico me acuerdo que junto con otro empezaron como a apretar un bote de crema, acabamos todos llenos de crema, el coche, Ay, un espectáculo. Entonces yo me enfadé con él y le dije, es que tú eres un liante, eres un problemático, no sé qué, no sé cuánto, y como que alguien dijo, ¿cómo se nota que eres marroquí y tal? Y yo ahí como que me sentí súper mal y dije, no, por ahí no vayamos, en plan, no me refiero a eso. Y al día siguiente le pregunto a sus compañeros y amigos, miren, ¿qué le pasa a este chico? Que siempre lo veo muy nervioso y tal. Y justo ese día salió una noticia de que un chico se había intentado suicidar del edificio del campamento, que se había intentado lanzar. Sí. Era el mismo chico. Se le preguntó, ¿pero y qué le pasa y tal? Había perdido a sus 2 hermanos pequeños en la patera y los ¿Qué tuvo que dice? lanzar al mar. Ay, Dios, ¿qué dice? Entonces, evidentemente, era un chico con un trauma doble, doble a nivel pérdida. Sí, sí, Pero vamos, el viaje, todo. Sí, sí, el hecho de que vienes con tus 2 hermanos pequeños, eras tú el que tenía que cuidarlos y no- salvaguardar que llegaran bien, no pudo. Y encima los tuviste que tirar al mar. Y encima eres el único que estando aquí vas a tener que asumir la responsabilidad de tu familia de ser el único que pueda ayudar económicamente. Entonces, si partimos todas esas cosas, son muchos traumas, muchos dolores, muchas vivencias que tú dices, pues es normal que una persona sea más nerviosa, que se sienta peor, Claro. que tenga un comportamiento que a ojos de alguien que está bien mentalmente no es normal. Claro. Entonces ahí empecé Pero también a eso decir, nos uff, pasa a nosotros en plan de normal, o sea, a lo mejor tú tienes un día malo que, pues yo qué sé, vas al trabajo, te vas cargando, más una situación que tienes en tu casa, más luego, yo qué sé, tienes una discusión con tu pareja, con una amiga o lo que sea, te vas como cargando y de repente a quien menos se lo merece realmente le respondes mal, explota, sí. ¿sabes? Y efectivamente explotas porque te vas cargando de situaciones. Eso nos pasa en un día normal. Imagínate a personas que efectivamente vienen con tanto tiempo, con tantas experiencias, con tanto sufrimiento de por medio. Y todas esas cuestiones las tratan psicológicamente de alguna manera. O sea, les dan herramientas, algún tipo de apoyo. Dentro del campamento, pues para miles de personas hay 3 psicólogos, 4 psicólogos. Primero, que no sé si aquí en España se está empezando a aceptar y hablar de la salud mental Sí. sin tabúes, y todavía hay mucho que hablar
y que empezara a normalizar. Sí. Imagínense, en países en los que no es normal, porque no tienen una Claro. seguridad social, no van a psicólogos porque están acostumbrados al trabajo duro, a Ya. que todo es persistencia y sobrevivir y la perseverancia y que con eso sales adelante. Claro. No, tienes Es que otro tipo hacerles de mentalidad. entender. O sea, Que aquí es una cuestión casi cultural es también, cultural, pero es que a día de hoy hay gente de aquí que tú le dices, vete al psicólogo y te dice, yo no estoy loco. ¿no? Tal cual, tal Pues cual. imagínate una persona que viene de países en los que de por sí lo que es no existe seguridad social, Ujú. no existe una sanidad pública, entonces de por sí la sanidad para ellos está muy alejada. Claro. Entonces, imagínense, a nivel psicológico también eso es una barrera que cumplir, pero aparte tampoco hay, o sea, no hay recursos ni físicos, ni materiales, ni profesionales Mm. para tantas personas y tantos traumas. Y eso es algo muy importante que no se trata y es que la persona que viene aquí buscando un trabajo y que encima no puede conseguirlo porque no Sí, tiene los sus papeles. papeles en regla, imagínense aparte lo que llevan de las espaldas de que es el responsable de la familia, de que su familia probablemente ha vendido todas sus pertenencias para Claro. pagar un viaje que no sabe ni si va a llegar vivo. Y si llega vivo, no se sabe a lo mejor En cómo qué llega, condiciones. porque cuántos chicos también hemos conocido, que también a nivel laboral en los hospitales que antes hacíamos, Sí. que perdieron sus piernas por heridas de la patera Vale. o sus manos. ¿Cómo le explicas a esa ¿Cómo? gente que vino a trabajar Que y no que va a poder. su principal trabajo es Manual, pues, ¿no? manual, De ¿no? fuerza. Poner fuerza física? ¿Cómo le explicas que ya no puede? ¿Cómo acepta esa persona y la familia que ya no puede? Esas personas a veces son desprestigiadas también por su familia. Claro. Entonces, es que son tantas cosas que tener en cuenta que por eso no entiendo la inhumanidad que hay, porque es muy fácil mentir, es muy fácil Sí, crear claro. bulos, pero sobre todo porque esos bulos nos hacen competir entre nosotros, pelearnos entre la sociedad trabajadora, entre la clase media, pobre y todavía más pobre, Total. ¿sabes? Entonces, mientras nosotros nos peleemos entre nosotros y creamos que el problema y el culpable de que uno esté mal, por mucho que trabaje, es el de abajo, no vamos a mirar a los de arriba. Total. Y eso es básicamente lo que no entiendo de que no haya conciencia de clase, básicamente. Básicamente, últimamente hemos estado hablando mucho en la organización, ¿no? de la falta de conocimiento sobre lo que es la conciencia de clase, lo que son las clases, o sea, que me encantaría decir que vivimos en una sociedad donde ya no hay clases, ¿no? Porque supuestamente la lucha de clases ya fue, pero es que la lucha de clases sigue siendo, o sea, la seguimos viendo a día de hoy. Cómo están unos con la cartera llena, o sea, va a ser así porque es que es una cuestión de dinero muchas veces. A ver, ¿no? vivimos en una sociedad capitalista. Correcto. Entonces ya a partir de ahí sentamos la base de todo lo demás. O sea, al final hay unos que mandan, otros que obedecemos de alguna manera al sistema y que generamos, ¿no? Esa riqueza. Al final hay una frase que a mí me encanta, que es que los empresarios no serían capaces de generar esa riqueza que ellos dicen que tienen si no fuera por las personas que trabajamos. No Y serían es que es capaces, literal. claro. Es que no la crean ellos, la crean los Efectivamente. empleados, los trabajadores, hay de todo tipo, Sí. pero está claro que cuando eres un gran empresario, es difícil que seas un buen jefe. En cambio, a lo mejor cuando una empresa, lo digo por experiencia, Sí. cuando trabajas en una empresa más pequeña, cuando la persona que lidera la empresa a la vez es la trabajadora de la empresa, la trabajadora líder, ¿no? Sí. Pero ahí sí te das cuenta de lo que cuesta a lo mejor para una pequeña empresa o lo que puede llegar Sí, a valorar sus total. empleados. Pero ya a lo grande, a lo institucional, no. Se desvincula mucho, o sea, yo creo que se pierde como un poco el norte, ¿no? Cuando te ves como en Claro. esa situación de poder económico, de poder La avaricia, local, sí. la avaricia, efectivamente, rompe el saco, es lo que decía mi abuela, ¿no? La avaricia rompe el saco, y literalmente creo que al final se llega a ese punto de no entender el papel que está jugando la sociedad. El otro día también, bueno, el otro día, estoy hablándote ya hace un par de mesitos con todo esto del estatuto del becario. Es que me resultó muy curioso, necesito contarlo porque es que si no reviento. Literalmente me llamaron para una entrevista en directo, pero justo antes de mi intervención pusieron varios cortes de otras personas, ¿no? Una de esas personas era por la parte empresarial aquí en Tenerife y decía poco menos que el estatuto del becario no se había consensuado con ellos, cosa que no es cierta, en plan se estuvo negociando hasta el último momento con ellos, pero se descolgaron porque, tengo que poner yo de mi parte, ¿no? Entonces, y luego se hacía como ese comentario, ¿no? No, es que no se ha contado con nosotros, y se hacía como el ofendido. Entonces yo me quedaba así, digo, lo que no puede ser. Bueno, y luego también se echaba un poco flores, no, todo por la educación de nuestros jóvenes y tal, y no Sí. sé cuánto. Y claro, y me quedo así, digo, tú me estás diciendo que no se ha contado contigo cuando en verdad sí, pero si ustedes lo que se han descolgado, ¿por qué tal?
luego estás exigiendo una mano de obra cualificada y que se adapte a tu empresa en concreto, Pero no le quieres pagar. pero efectivamente no quieres poner de tu parte. Entonces creo que se pierde un poco como la perspectiva de que tú estás ahí, que sí, que está muy bien que tú tengas tu negocio y lo que tú quieras, en plan, oye, que te lo has currado, oye, chapo, Sí, que es pero un esfuerzo económico, claro ser que sí, autónomo, de los tu vida, de tu trimestrales. familia, vale, lo que tú quieras, pero es verdad que después hay una parte que, oye, ya que estás aporta. O sea, quiero decirte, no puedes pedir, Págame lo que te pedir, genero, págame claro, los beneficios pero que te no, genero. aquí piden y no ponen. Entonces, claro, a mí me llamó un montón la atención enseguida y digo, pero como, yo es que claro, estaba como esperando así lo típico al teléfono, que estás escuchando lo que están diciendo los demás, y yo de repente me cogí en la silla así y digo, no puede ser. Y yo apuntando en mi libreta, en plan, tengo que responder a esto primero y ya después a lo que me pregunten, pero fue como, es que yo no me puedo creer que venga aquí con toda su calma a decir, no, es que, ay, que sí, que la formación, Claro. que qué bien. No, tío, pon de tu parte. No, y ¿sabes? al final creo que por culpa de esos grandes empresarios que no valoran nada, que no cumplen con sus obligaciones, que no le dan una dignidad al trabajador, al final, Total. ¿quién la paga? La pequeña empresa. Total. Porque al final constantemente hay un miramiento a la empresa pequeña. Mm, Constantemente. ¿Por qué? Porque la grande se está beneficiando, se va fuera de Claro. España a tributar. Entonces, es una pena porque yo, por ejemplo, estoy totalmente a favor de, pues, de las pequeñas empresas, de que Sí, la claro. gente emprenda, de que la gente quiera salir si no encuentras un proyecto que te guste, no en una empresa o un proyecto ya creado, Ujú. ¿por qué no vas a crear algo tuyo? Claro, si tienes la iniciativa, las ganas y tal. Claro, Tira para y la profesionalidad y la experiencia. Exacto, sí, sí. ¿Por sí. qué no? Entonces, ¿por qué hay tantas trabas para eso? ¿Sabes? ¿Por qué la gente joven vemos prácticamente imposible emprender? La gente joven y la gente no tan joven. Entonces, y también creo que el tema de los autónomos, las pequeñas Sí. empresas y tal, ha generado que también haya mucho odio contra el colectivo migrante porque se culpabiliza en plan, ah, yo pago esto de autónomo para que se lo des a los migrantes, yo pago esto de autónomo para que después no sé qué. Ya. No, ¿sabes? La gente relaciona sus problemas personales siempre peleándote y atacando al que está encima por debajo de ti. Sí, 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 sí. O sea, no hay nada de conciencia, no eres consciente de que la culpa de que tú tengas esas consecuencias económicas, laborales, familiares, lo que sea, no es culpa del que viene y el pobre no tiene nada. Claro. Del que viene a querer darlo todo y no se lo permites, porque no es que no le permites ni tener un trabajo. Literalmente. O sea, Ni un techo no tampoco, regularizas, porque- no permites. Estas personas aceptan trabajos que nosotros no No queremos aceptan. aceptar. ¿Cuántas personas de tu edad trabajan en el campo? Literal. Si no hay gente que trabaje en el campo, ¿cómo comemos? Entonces, Bueno, que ya no quiero relacionarlo es- con la etapa de la frase, por ejemplo, de Ayuso, ¿no? De ¿quién va a limpiarte la casa? No, literal. no voy por ahí. Voy por el tema de, son personas que vienen con una experiencia Total. del sector primario brutal, Y que es con necesaria. con unos aportes brutales, no Sí. les permite entrar en el sector de manera legal. ¿Cómo entran? Irregular, trabajos en negro, economía sumergida, y ya no solo eso, sino que esas personas no están teniendo un seguro. Yo una vez Correcto. perdí a un colega un mes, no sabía nada de él, y me pasé, un chico de Senegal, me pasé un tiempo, ¿dónde está Guzmán? ¿Dónde está Guzmán? No sé qué, muy preocupada, no me Sí. cogía el teléfono y tal, y yo, ya te esperas lo peor, ¿sabes? Claro. Entonces, justamente, dentro de lo que es la Asamblea de Apoyo a Migrantes en Tenerife, tenemos un grupo y mandan un vídeo de unas inundaciones en Jaén, creo. Vale. Se veía todo un campo de olivas y tal, inundado, y al fondo unas casetas de campaña, en el mismo campo, ¿vale? O sea, inundada. Sí. La cámara se va acercando y veo a mi amigo ahí, que estaba viviendo en una caseta de campaña, en el mismo campo donde se levantaba el día siguiente a recoger la aceituna, pues ahí pegado, vivía él, se inundaron sus casetas, se inundaron toda su Pero pertenencia. ¿qué dice? Entonces, tú dices, ninguno de nosotros Haría se eso. prestaría a eso. Claro Pero es que que no. aparte, nosotros nos han obligado a formarnos, estamos sobrecualificados, Sí. y lo que tú dices, tampoco nos quieren pagar a lo que estamos cualificados, ni el trabajo que hacemos. Estemos o no con máster, no máster, yo no tengo máster, por ejemplo, Sí, sí, sí. pero no, nos me obliga. considero una muy buena trabajadora Sí. y me considero buena profesional. Sí. Entonces, es como que te obligan a hacer cosas para que igualmente estamos estancados total y no Sí. tenemos perspectiva, no sé, de avance, ¿sabes? Como que da mucho miedo el futuro. A ver, yo es que con eso tengo como un sentimientos encontrados, te diría, ¿no? Porque en parte sí que coincido con la parte de que, sobre todo yo recuerdo cuando pues eras pequeña, ¿no? Te decían, no, tú estudias esto, tal, y vas a conseguir tu casa, tu trabajo, tu familia. Como que todo estaba como muy establecido, ¿no? Y era todo como así, natural, ¿no? Sí, que todo debe estar conectado y Sí, perfecto. y resulta que vas creciendo, ya tienes una edad, no soy una señora mayor, ¿no? Pero sí considero que pues ya tengo una edad para supuestamente ser una persona totalmente independiente y no soy totalmente independiente. Entonces es como,
Por un lado, sí que creo que todavía tenemos mucho que hacer y de hecho creo que un papel fundamental de precisamente este espacio, ¿no? De traer a distintas personas, de escuchar, de comentar, de interactuar, es precisamente establecer un poco como qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos sintiendo y cuáles son las necesidades, ¿no? tenemos Exacto, sueños. porque muchas veces, o sea, no sé si te ha pasado, pero yo a veces siento que a lo mejor tengo un problema yo y resulta que hablo con un amigo y me dice, tía, es que yo me siento igual. Entonces creo que un poco eso también... Sí, en general, o sea, hay situaciones, exacto, que nos la afectan vivienda, por la exacto. carretera, Total, bueno, los trabajos, todo los tiene, exacto. la salud mental es un tema Son cosas que además están súper súper relevante. conectadas entre ellas. Y creo que lo importante de todo esto es encontrar esos puntos en común y luchar en la misma De manera dirección, transversal, ¿sabes? sí, O sea, al sí. final, es que yo creo que es un poco lo que hablamos antes también de la conciencia de clase. O sea, si no estamos unidos y unidas, realmente sí es verdad que no vamos a avanzar. O sea, hay un símil que me gusta mucho. No tengo aquí ahora los materiales para hacerlo, pero lo explico. Si tú coges un lápiz, por ejemplo, un lápiz sol, el típico de toda la vida, el Staedtler este, y lo partes, o sea, lo coges por los extremos y lo partes, lo vas a partir. Si coges un puñado de 10 y lo intentas partir, no vas a partir ni uno. Entonces, a mí eso me gusta mucho Sí, porque que realmente es viene un a ser la poder fuerza. exacto. Y es que es literal, o sea, a ti te coges una persona sola y vas a, yo qué sé, delegación del gobierno. Mira, mijo, es que tengo un problema con la vivienda y tal, vale, muy bien, una palmadita en la espalda, siguiente. Pero si vas de manera organizada, con una organización detrás, un colectivo detrás y todo esto, entonces quizás ahí sí que, bueno, quizás no, es que ahí es cuando empiezan a moverse las cosas, ¿no? Entonces, también quiero como quedarnos con ese mensaje de que no todo está ni perdido, ni muchísimo menos. No, no. Que es verdad que hay mucho trabajo por delante, eso sí. Y hay muchas cosas de traer para poder avanzar. Sí, efectivamente. Y necesitamos personas al mando que quieran Total. el avance de todas las personas. Sí. No solo de las clases privilegiadas. Efectivamente. Ese también es uno, yo creo que de los mayores hándicaps, que muchas veces parece que estas personas que realmente deberían estar pensando en nosotras y nosotros, que estamos aquí sentados, los que nos están viendo, o sea, todos, ¿no? Todos y todas, se olvidan de por qué están donde están, que es por nosotros y por nosotras. Sí, sí. Y gracias a nosotros y a nosotras, a quien haya votado. Sí, básicamente. Pero es que es eso, o sea, creo que también hace falta un poco de tocar como la puerta y decir, oye, perdona, te recuerdo. Ya, yo es que creo que hemos permitido este sistema. Bueno, creo no. Hemos permitido sí. el sistema de que la política sea una forma de enriquecerse, de que el que Sí. entra político va a ir en puertas giratorias todo el rato, y cuando no seas concejal vas a ser alcalde, y cuando no seas Exacto. alcalde vas al parlamento, y cuando termines el parlamento vas a ir directamente seguramente a una consejería o incluso a la presidencia, Sí, y si no, pues ya al ministerio o al senado. total. Entonces, ¿entras en política con ese objetivo? No. Supuestamente, o sea, a mí Total. me encanta la política. Es que Yo me he súper interesante. planteado muchas veces formar parte, Sí. pero después por otro lado, es como, no quiero que se me estigmatice como que entro a política para enriquecerme, o de por sí, es difícil No. ser buen político. Literalmente. Sobre todo buen político. Sí, sí, Es sí, lo más sí. difícil, porque ser malo es muy fácil y lo podemos ver día a día. Pero ser un Por buen desgracia, político es muy difícil porque al final, siempre que eres bueno, es más difícil que llevarte a todo el mundo a tu lado y que todo el mundo vaya en esa línea, ¿no? De, oye, pues vamos a mejorar esto, hay que incrementar lo público, Total. hay que intentar parar esa privatización de todo. Entonces, si quienes nos lideran, a su derecha quienes tienen son los empresarios, Claro y es que no sí. hay más que ver Canarias. O sea, Canarias es el puro ejemplo de que aquí quien está liderando ni siquiera son los políticos, son los empresarios de Canarias. Bueno, de Canarias no, que viven en Canarias. Sí, bueno. O tienen sus eso es otro empresas en tema, total. Canarias, Sí, sí, porque sí. ni siquiera son canarios. Entonces, Sí. es un cúmulo de todo que frustra muchísimo, y que es verdad que también creo que hay que entrar en esos sitios, en esos espacios, hay que, lo que tú dices, ir de manera organizada y romper el sistema de esa manera, porque Claro. si no, ni forma. O sea, nosotros en el campamento, si salía yo sola en la tele no se hacía nada, pero si salía uno y otro y otro, y eso es una denuncia colectiva, y haces cartas al defensor del pueblo, y empiezas a movilizarte y a denunciar y a no tener miedo, a darle la cara por otras personas que lo necesitan, y es que no les dan voz, porque a mí no me gusta que se me relacione como que yo soy la voz de... No, Claro. yo por suerte, también relacionado con mi profesión, tengo esos contactos con los que he podido abrirme y expresar lo que están pasando estas personas, Exactamente. porque a ellos no les dejan. O sea, o también a veces pues la barrera idiomática, lo que hablábamos al principio, Sí. tampoco pueden explicarlo, o tienen miedo, porque hace un par de años echaban a personas que salían en la tele, que, o sea, a personas que estaban dentro del campamento como usuarias de acogida, si ellos hablaban en la tele y se quejaban de algo, al día siguiente eran expulsados. Eso pasó muchísimo tiempo y muchísimas personas. Entonces, estamos hablando pues, estamos en la época que estamos y todavía hay... claro, pero la libertad de expresión es para unos pocos. Sí, bueno, claro.
Que que... para unos pocos. pero todo lo demás más que fuerte. O sea, hay muchas situaciones además que no conocemos, que esa es un poco también la intención de traerte, ¿no? De primera mano, de precisamente darle voz también aquí a este tipo de situaciones, porque creo que también hay mucho desconocimiento sobre lo que está pasando literalmente un par de kilómetros más arriba. O sea, que no estamos hablando de que es un país aparte, que no, No, que no, está no. aquí, la situación está aquí. Sí, sí. Y estamos dejándola de lado, estamos efectivamente mirando como que dice por el rabillo del ojo, ¿no? De decir, bueno, Por eso que se ellos están solucione. sufriendo, o sea, por eso las personas migrantes o refugiadas o solicitantes de asilo Sí. viven las penurias que pasan porque los ojos no están puestos en ellos a No. nivel real de su historia, de su situación personal, económica, burocrática. No, están mirando como colectivos y de una manera pues lo ven como ay, los pobrecitos, y luego están los otros pues que lo ven como que son los que se están aprovechando, que vienen a este país, no sé qué, y es mentira. O sea, Ya. Al final es como bastante habitual bueno, que se difunda una información que no está basada en... es muy fácil. Es lo que tú estabas diciendo antes, No hay rigor. el señalar. O sea, buscar, yo tengo un problema, pero te señalo a ti. O sea, Es que ya me no quito hay- no hay el rigor. problema de encima, ¿no? No. Las redes son un problema también. O sea, Sí. las redes son un beneficio para muchas cosas y si las utilizas bien son muy buenas fuentes. Prácticas, Pero sí, es sí. como leer, ¿no? Hay quien, no, yo leo, yo Sí. soy una... Claro, pero ¿qué lees? Sí, bueno, también. ¿Cómo te informa? Total. ¿Qué lees? ¿Qué te informa? ¿Qué objetivo tiene detrás de o sea, lo que te estás informando? Sí. Entonces, si la gente no tiene mirada crítica, que no la tienen, estamos como estamos. Precisamente, o sea, ya un poco por ir cerrando, una de las cuestiones que también quería hablar es si desde tu punto de vista la información puede ser uno de los caminos para llegar a una sociedad mucho más justa en este sentido, de conocer pues, mejor estas situaciones que están pasando estas personas, ¿no? O si por el contrario ahora mismo la información lo que está haciendo es lo contrario, en plan, desinformar, ¿no? Es lo que te digo, depende de lo que quiera cada persona. Porque igual que a mí me han llegado pues personas muy racistas y personas Sí. muy xenófobas, Sí. a mi perfil, la mayoría de gente que llega a mi perfil no es de gente de ese tipo, o por lo menos Claro. la gente que se comunica conmigo También. no es de ese tipo. Es decir, Sí. nuestra asociación persiste y sigue adelante porque día a día nos escriben personas que nos conocen de repente y quieren colaborar, quieren dar ropa, quieren crear una tarde llevando una, pues yo qué sé, música, a veces hacen Sí. música, a veces hacen merienda, hay gente que quiere dar clases. Hace muchos años, bueno, cuando empezó el campamento, Sí. había un campamento externo que era como, ya no solo los que estaban de dentro, que quisieron salir a nivel resistencia, y por lo tanto ya no podían formar parte del campamento, Vale. y luego entonces ahí hacía falta enfermeros de más, psicólogos Vale. de más, fisios, personas que estuvieran Ok. que pudieran echar una mano, Vale. tanto a esa gente que estaba afuera, que no tenía ningún tipo de recurso, como a los que estaban dentro. Claro. Entonces, sí, hay red increíble de personas buenas. O sea, yo me rodeo todos los días de personas buenas. Personas que me inspiran, que a lo mejor no tienen que ver conmigo. Yo, si lo pienso, la mayoría de mis amigos no tienen que ver conmigo Claro. a nivel migratorio, pero conocen, me preguntan, a lo mejor no vienen conmigo al campamento, pero me dan ropa, o informan en sus casas. Busca la O sea, manera de colaborar. la información, si se da bien, o sea, yo por eso me he desvinculado tanto del periodismo tradicional, ¿no? Claro. O sea, porque para mí tiene que ser el periodismo para mí es humano, sea lo que sea, Ante ya todo. sea economía o ya sea sociedad. O sea, Total. da igual, porque todo está englobado, igual que todo es política. Todo es política. La gente que dice, no, yo paso de la política. Vale, muy bien, pero es imposible Pero pasar hasta de la la política. camiseta que llevas es política. Vives en sociedad donde compras es política, lo que haces en tu día a día Claro, es política. Entonces, yo creo que se pueden hacer las cosas bien, por eso yo continúo. Sí. Y porque generalmente todo lo que he vivido ha sido positivo, Ujú. pero también, pues como te comentaba antes de grabar y tal, claramente yo me he cerrado puertas, ¿no? En plan, Ya. mi forma de ser, mi forma de exponerme, pero son puertas que tampoco hubiera querido abrir nunca. Ya. Porque si alguien me cierra una puerta y yo voy pro derechos humanos y tú me cierras una puerta es porque cuando yo hubiera estado ahí lo hubiera pasado mal contigo. Totalmente. Tanto laboralmente como, no sé, Incluso a nivel amistad personal. o Sí. lo que sea. Sí. Dice bastante. Y Lucía, ya para terminar, sí que es verdad que, bueno, como decía al principio, este es el último capítulo del año. Literalmente hoy pues nos comeremos las uvas y todo va bien y pues bueno, queremos desear un feliz año. Pero me gustaría saber si tú tienes algún mensaje que quieras dejar como eso, ¿no? Como deseo de año nuevo. Como si fuera la reina. Sí, pues mira. ¿Tienes algo así? Si no, no vale. Sí. No, soy republicana, así que rey es mi reina. Entonces, mi mensaje, o sea, ya no solo para Año Nuevo, sino en general para el futuro que nos depare,
si no nos cae un meteorito y esas cosas, Sí, por lo que sé. pues que haya más humanidad. O sea, para mí la humanidad mueve el mundo, para mí todos somos iguales, da igual de donde venga. Creo que lo más importante es saber escuchar, Total. querer entender, comprender. Tú no tienes por qué vivir la misma situación que yo para entender mi dolor o entender mi felicidad. O sea, hay que tener más empatía, y la empatía es un lujo y a la vez es todo lo contrario de un lujo, porque cuando eres muy empática lo sufres mucho. O sea, Sí, también. yo ahora es verdad que creo que las cosas han cambiado un poco y a lo mejor no me lo llevo tanto a casa, pero en esa etapa, o sea, nos fuimos perdiendo entre amigas y tal, pues una dejó de ir, después la otra, después la otra. Claro. Fue un shock porque estuvimos 6 meses yendo de lunes a domingo todos los días a vivir situaciones guays porque al final eran nuestros amigos. Sí, pero Sí. realmente no era eso. Nosotros nos íbamos a casa a bañarnos con agua caliente y ellos se quedaban ahí detrás de los rodeos, con ese frío, con esa situación, sin poder tener una ducha, un plato caliente, Al real. final eres consciente de la situación y te acaba afectando, ¿sabes? Que Claro, son ¿no? Y se personas. convierten en tu día a día, porque para mí ya no Sí. eran personas a las que yo iba a ayudar. Claro. Es que la mayoría se convirtieron en mis Amigos. amigos, porque todo ese tiempo, es lo que te conté antes, Mm, ese tiempo eran los mismos todo el rato, claro, ¿sabes? Entonces es que eran mis amigos, es que son personas que a día de hoy tengo en mi vida. claro. O sea, uno de mis mejores amigos de ese grupo, o sea, un grupo concreto que llegó al Hierro, que después se Sí. fue para aquí, que nos unimos muchísimo, todos de Senegal. Hace casi un año, en enero, se partió la cabeza, básicamente porque tuvo un accidente de patinete en el que nunca se había querido descubrir qué pasó, si lo atropellaron, Vale. si se cayó él solo, le tuvieron que quitar medio cráneo y estuvo totalmente en coma, y nosotros tuvimos que ir a Albacete, una amiga y yo, a reanimarlo después del coma. Tenía cráneo quitado de la mitad, le operaron en noviembre para reconstruírselo, y es una persona que ahora mismo no es igual que antes, no tiene las mismas capacidades que antes. Claro, claro. Pues imagínate, por ejemplo, esa persona, esa situación mental de vine aquí a ayudar, ya no Wow. puedo, soy el que aportaba económicamente dinero a mi familia en Senegal, ¿sabes? Entonces, Sí, sí, y sí. nosotras a día de hoy seguimos siendo sus amigas y estuvimos una semana en un hospital en Albacete reanimándole, espectacular ese hospital, nos dieron pase VIP básicamente, podíamos Sí. entrar y salir a la hora que quisiéramos, porque era una persona que no tenía familia. Claro. Entonces, para despertarlo de un coma, una persona que estaba, o sea, era irreconocible. Nosotros Madre llegamos a mía. la zona de REA, que es de Sí. reanimación, y no lo reconocíamos. Había perdido como 25 kilos, 30 kilos en menos de un mes. Qué barbaridad. Estaba lleno de parches. Yo Sí. odio los hospitales, me da muchísimo miedo y pudor, Sí. ¿sabes? Entonces, estuvimos ahí y es como, wow, si no hubieras tenido una red de apoyo que hayas creado aquí, ¿quién estaba contigo? ¿Sabes? Claro. Entonces, que al final después allí se creó otra red de apoyo de gente de allí. Vale, vale. Y a día de hoy está en otro sitio, y en ese otro Donde sitio también- se ha creado otra red de apoyo, no está solo. Pero es que sin la humanidad, No, o sea, que es una sin, parte. sin sociedad y sin vivir en sociedad, y si no lo entiendes y no lo quieres aceptar, la soledad tiene que ser muy dura. O sea, yo por suerte Sí. no la he vivido, yo es que soy muy transparente, siempre cuento todo, Sí. hablo con mis amigos, con mi pareja, con mi familia, hasta con el perro le cuento lo que me pasa. Pero hay personas que no Sí. son así, personas No, con claro. historias mucho más duras que las de personas de aquí de Occidente, ¿sabes? Sí. Pues nos quedamos con ese mensaje, Lucía. Yo de verdad desde aquí agradecerte ese compromiso, el hecho de que estés aquí, que hablemos de todo esto, o sea, que hemos ido como un poco variando, ¿no? Pero sobre todo ese mensaje de humanidad, que al final es lo que nos mueve también, esa empatía que también debería ser lo que nos mueva. Y como decía, ya de verdad desearles muy feliz año nuevo. Espero que estén viendo esto así antes de que acabe el año, pero sobre todo de que nos sigamos viendo el próximo año, de que sigamos disfrutando, aprendiendo, avanzando, comunicándonos, que al final es de lo que se trata, y de verdad que vamos a seguir aquí, vamos a seguir ofreciéndoles lo mejor de lo mejor. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo por estar ahí, detrás de la pantalla, a través de los cascos, como siempre digo, y nada, nos seguimos viendo aquí en Generación Atlántica. Raíces en el agua y miradas hacia el mar, unidos por la historia que nos vuelve a conectar.